Bueno, bienvenidos una vez más a una nueva entrega de Medicina y algo más podcast y en esta oportunidad tenemos nuevamente a la doctora Carolina Albornet. Y para los que no la conocen, pues Carolina es médico egresada de la Universidad de Oriente, tiene posgrados de cirugía general y cirugía plástica y reconstructiva, ambos en la Universidad Central de Venezuela. Además tiene una maestría en educación, es profesora de la Escuela de Medicina José María Vargas de la Universidad Central de Venezuela también. Ella es adjunto coordinadora de cirugía oncoplástica de la unidad de patología mamaria del Hospital Universitario de Caracas y además es miembro de las Sociedades Venezolanas de Cirugía, Cirugía Plástica y Mastología. Bienvenida nuevamente, Carolina, a Medicina y algo más podcast. Muchas gracias, doctor, otra vez por la invitación. Bueno, en esta oportunidad, la vez pasada habíamos hablado sobre lo que era el concepto de lo que era la mastoplastia, en general, y después vimos lo que era la mastoplastia de reducción, con la cual empezamos nosotros, perdón, me equivoqué, con la mastoplastia de De aumento, aumento. porque vamos a hablar de una serie de procedimientos estéticos en esta serie que estamos haciendo con Carolina. Y hablamos todo muy bien sobre la mastoplastia de aumento, pero no, en esta continuación vamos a hablar algo, antes de entrar a otro tipo de procedimiento, algo que nos faltó, que fue, ¿qué pasa, Carolina, si yo no quiero tener más los, eh, los implantes que me pusieron, pues las prótesis que me pusieron? ¿O qué pasa? ¿O existe alguna otra indicación además de que yo quiera hacerlo, retirarme esas prótesis? Si es así, ¿y cómo se llama la intervención? ¿Cuáles son en general las indicaciones y, bueno, qué complicaciones puede haber? Ok, la cirugía para retiro de implantes, o retiro definitivo de implantes mamarios se llama explantación. Ok, y consiste, bueno, en retirar los implantes mamarios y asociarlo a procedimientos que generalmente hacemos, que son también mastopexia, porque cuando retiramos un implante mamario sabemos que le estamos restando un volumen que esa mama tenía y con ese volumen conlleva que hay también piel adicional que hay que retirar. Entonces, generalmente se combinan con procedimientos de mastopexia, bien sea en T, mastopexia en ancla, ¿ok? Y también retiro de tejidos si la paciente, además de retirarse los implantes, quiere reducir el volumen adicionalmente de sus mamas. ¿Cuáles son las indicaciones de la explantación? Bueno, creo que la primera indicación es que la paciente quiera quitarse. Okay, o sea, la mayoría de los cirujanos plásticos quitamos implantes porque la paciente solicita que le sean retirados. Ahora, las causas por lo que las pacientes solicitan que sean retirados pueden ser por el peso, porque son muy grandes y ya no las quieren grandes las mamas, o sencillamente también por este, lo que un concepto que está de moda ahorita, por decirlo de moda, porque se habla mucho en la última década, que es el síndrome de Asia o lo que llaman también enfermedad de los implantes mamarios. Y a raíz de eso, pues este último año hemos hecho más implantaciones que en los años previos. De hecho, unas estadísticas de Estados Unidos dicen que para el 2024 casi que se igualaron el número de implantaciones con el número de explantaciones. O sea, se hicieron más de 200.000 explantaciones y se colocaron 230.000 implantes mamarios, más o menos. Entonces, es importante el número de mujeres que se están quitando los implantes mamarios. Las complicaciones son las mismas complicaciones de cualquier procedimiento sobre la mama, con la ventaja de que la cirugía es menos dolorosa y porque ya no tenemos pues ese volumen adicional que genera presión y también las complicaciones son menores porque es una mama de pequeño volumen donde las heridas no van a tener ningún tipo de tensión adicional que provocaría colocar el implante. Y bueno, también hay complicaciones propias de una cirugía como seromas, hematomas, pero con el uso de drenajes que se deben colocar, estas complicaciones pues se ven bastante reducidas. Yo estaba viendo, también existe otras indicaciones como si el implante se adquiere una mala posición, también es una
una indicación para Bueno, retirarlo. normalmente si el implante, si el bolsillo donde se encuentra el implante se hizo muy grande para ese implante y el implante, pues como dice uno, baila dentro de ese bolsillo y si la paciente se quiere retirar el implante, uno retira el implante y la cápsula. Pero muchas veces la paciente acude cuando el implante está roto o el implante está muy caído o está muy pequeño para ese bolsillo. Generalmente uno lo que hace es cambio de implantes, ¿ok? Eso lo solicitan más que el retiro definitivo. Pero, como digo, las explantaciones es solicitud del paciente, no necesariamente. Si un implante está roto, no necesariamente tenemos que retirar el implante. Ok, en el caso de los seromas, y explicarles también a los que nos oyen y nos ven que es un seroma, y en el caso de dolor crónico o que con la paciente sienta incomodidad una vez implantado el puesto el implante, pues, ¿esos serían otras indicaciones de explantación? Bueno, si el implante genera dolor que no es lo normal, eso no es normal que suceda, pero si los implantes llegan a causar dolor importante en la paciente, sí sería una indicación de retirarlo, pero eso no, o sea, yo no lo he visto, por ejemplo, en los años que tengo haciendo cirugía plástica, no he visto que sea el dolor causal de retirar los implantes, por lo menos en el posoperatorio inmediato, inmediato o tardío. ¿Ok? Es una de las causas de si retirar un implante, por ejemplo, en un posoperatorio mediano o tardío, es que se abra la herida y el implante se contamine. Ahí sí nosotros debemos retirar ese implante, esperar a que pase el proceso infeccioso y se puede volver a colocar el implante después de unos 6, 8 meses, pero solamente en ese caso. ¿Ok? Si, por ejemplo, las pacientes que sufren de contractura capsular llegasen a tener, eso sí desencadena mucho dolor, se le puede cambiar el implante o retirar el implante con todo y la cápsula y también eso disminuiría, por supuesto, el dolor. Perfecto. Ahora vamos a hablar de lo que tú dijiste en una de las indicaciones actualmente. Y ciertamente, como tú lo mencionaste, en los Estados Unidos las estadísticas son alarmantes. La cantidad de procedimientos de retirada de implante o explantación es este síndrome de Asia. Que entonces la Sí, pregunta es, ¿qué es el síndrome de Asia y qué tiene que ver con los implantes mamarios? ok, el síndrome de Asia se ha venido hablando y se ha venido describiendo desde hace más o menos unos 10 años para acá. Y o sea, por sus siglas lo que significa es que es un síndrome asociado, un síndrome autoinmune asociado a adyuvantes. Y adyuvantes se refiere a cualquier cuerpo extraño, ¿ok? Llámese silicón, llámese cualquier otra cosa que tengamos en el organismo, ¿ok? De Que cualquier pueda otra ser capaz, prótesis, cualquier otro tipo de prótesis. exacto, cualquier otra prótesis, porque sabemos que aunque el silicón es un material inerte, él es capaz de ocasionar una reacción inmunológica en el organismo, ¿verdad? Entonces, este síndrome se llama asociado a adyuvantes porque no está exclusivamente ligado al silicón, como se han visto también con otro tipo de implantes y de prótesis de otras partes. Pero se ha estado ligando a los implantes mamarios porque se ha visto que el silicón puede ser uno de los desencadenantes de una respuesta inmunológica. Entonces, también hay que destacar de manera importante que no hay una prueba científica que relacione directamente los implantes mamarios a este síndrome. ¿Ok? ¿Por qué? Porque se dice que para que se desencadenen estos síntomas, tiene que haber ciertos factores para, para poder provocar. Y uno de ellos es que el paciente tenga la predisposición a tener un proceso autoinmune. Por ejemplo, pacientes con antecedentes de artritis reumatoidea, pacientes con lupus, pacientes con enfermedades del colágeno. Todas estas pacientes, por supuesto, si nosotros le colocamos unos implantes mamarios, son más proclives a hacer una reacción antígeno-anticuerpo a este silicón y desencadenar un síndrome de Asia. ¿Okay? O pacientes con antecedentes, pacientes que tengan mayores factores de riesgo, nosotros debemos sopesar si le colocamos o no le colocamos los implantes. También se han relacionado estos síntomas
con los implantes mamarios y que al colocarle tratamientos inmunosupresores, pues mejoran estos síntomas, incluso desaparecen. O también al resecar los implantes, pues evidentemente también los síntomas desaparecen. Y de hecho, eso es uno de los criterios para tener el diagnóstico cierto de síndrome de Asia, que cuando nosotros explantamos a la paciente, los síntomas desaparecen. Ahora, ¿qué síntomas se asocian más frecuentemente y que una persona que se le colocó los implantes, si los tiene, debe empezar a sospechar que puede tener este síndrome? Bueno, se dice, hay como unos criterios, hablan de unos criterios mayores y unos criterios menores, pero en general, los síntomas de una persona que hace reacción autoinmune a este cuerpo extraño, a estos implantes, dicen que los más destacados son dolores articulares y mialgias, pero que son de manera continua, ¿ok? No es que me duele la articulación hoy y mañana no, no, son dolor, artralgias y mialgias de manera continua. También se ve que hay alteraciones del sueño, hablan de serostomía, o sea, sequedad bucal, sequedad ocular y fatiga, cansancio, incluso algunos mencionan que puede haber fiebre no muy alta, pero también de manera crónica. Y otros síntomas que se han asociado también son pérdida de la concentración y pérdida de la memoria, ¿ok? Progresivamente. Entonces, como vemos, no son síntomas específicos de nada, son síntomas que pueden ser de muchas otras enfermedades, pero cuando los tenemos todos juntos y que están relacionados con la colocación de implantes mamarios, entonces sí podemos tener una cierta sospecha. Ojo, no es que yo tengo 15 años con los implantes y ahorita tengo estos síntomas y tengo un síndrome de Asia. No, para esto tiene que ser una reacción que haya ocurrido en un plazo no tan amplio como 10 años, sino algo que podamos comprobar que los síntomas se asociaron a la colocación de este silicón. Lo otro puede ser que tenga la persona, se le rompan los implantes y haya una salida del material interno, o sea, de ese silicón que se encuentra dentro de los implantes y ese silicón migre a la cápsula, a la mama o a los ganglios y este sea el que desencadene la respuesta inmunológica autoinmune. Entonces ahí sí, si hay la demostración también que el implante se rompió y que la paciente comenzó a presentar los síntomas más o menos al mismo tiempo de que se diagnosticó la ruptura, pues por supuesto, ahí sí podemos como relacionar este síndrome. Y hay otros criterios que llaman criterios menores y uno de los criterios menores es que los síntomas desaparecen al retirar el órgano, el componente que está ocasionando la respuesta inflamatoria aguda. Entonces, debemos estar pendientes, los médicos y los cirujanos plásticos, y de la mano con inmunólogos y reumatólogos, de aquellas pacientes que tengan algún factor de riesgo o que aquellas pacientes que tengamos la sospecha, pues pensarlo 2 y 3 veces antes de sugerir la colocación de implantes mamarios. Y si los presenta y hay alguna prueba de que esa paciente está haciendo una enfermedad autoinmune, pues retirar los implantes mamarios, que si bien quizás no mejoren los síntomas por completo, puede que ayude a disminuir esa respuesta autoinmune. Sí, y es importante mencionar, Carolina, porque yo estuve buscando algo de información sobre eso cuando hablamos, una vez que terminamos el podcast pasado, que realmente, por ejemplo, la FDA, que es el organismo, pues, que aquí en los Estados Unidos, la Administración de Alimentos y Medicamentos, aunque reconoce que los implantes están relacionados a ciertas complicaciones, que ya hablamos en el podcast pasado, considera que la evidencia acerca de la relación de los implantes con este síndrome de Asia es aún limitada. Sí, Entonces, claro, ellos no realmente no avalan el hecho y la comunidad científica en general, hay muchos médicos especialistas que no están de acuerdo con adjudicarle a los implantes mamarios eh, mm, como causa de este síndrome de Asia. Entonces, todavía es claro, un tema que realmente es controversial. La opinión, por ejemplo, te voy a mencionar la opinión de la Asociación Americana de Cirujanos Plásticos acerca de eso. Ha reconocido
ciertamente, como tú dijiste, que ha habido un aumento en la extracción de implantes. Solamente en el 2020 en el 2021, pues, fue el quinto procedimiento más común en los Estados Unidos, la explantación de los implantes mamarios. Sin embargo, esta asociación solo recomienda la explantación en casos severos. Y en la mayoría de los Exacto. casos, pues el tratamiento no quirúrgico dice que ofrece resultados. La Sí, FDA, claro. por su parte, no lo reconoce como tal, muestra preocupación, pero no ha establecido una relación definitiva e incluso la Organización Mundial de la Salud no ha emitido ninguna declaración específica sobre la relación del síndrome de Asia con los implantes mamarios. Esto lo digo yo acá para dejarlo ahí, pues estas son las opiniones de esas organizaciones que son importantes. Sin embargo, pues ya la decisión sería entre el profesional como tú, pues un cirujano plástico y su cliente, pues, ¿no? Claro, ya eso, ya en muchos casos es decisión de la paciente que dice, no, bueno, no me quiero arriesgar, aunque uno le explique y le diga que no he comprobado nada, que se habla más o menos que se puede presentar en un 3% de los casos. Es algo de verdad que es bien, muy, muy poco frecuente y todavía no se puede, no se le puede echar la culpa a los implantes de esa enfermedad. Pero, pero bueno, uno cumple con informarle a la paciente, con decirle los pros, los contras de retirarse los implantes y la paciente es la que tiene la decisión final. Perfecto. Entonces, una vez tocado este tema, vamos a ver el próximo procedimiento que es lo contrario, que es la mamoplastia de reducción. Entonces, ¿en qué consiste la mamoplastia de reducción y cuántos tipos de procedimientos hay para reducir el tamaño de la mama? Ok, la mamoplastia de reducción, es un procedimiento quirúrgico que se realiza a fin de disminuir el volumen original de la mama. Ok, bien sea porque la paciente tiene una gigantomastia, quiere decir que tiene unas mamas de un volumen exagerado, o que esa hipertrofia, ese aumento del tamaño de la glándula le está generando problemas a nivel cervical o a nivel de la columna dorsal, y entonces son pacientes que pues evidentemente, ante tener unas mamas muy grandes que le están produciendo síntomas asociados, pues la solución es disminuir el volumen de esas mamas y a su vez también llevarlas, como yo le digo, llevarlas a su lugar, porque generalmente la gigantomastia o la hipertrofia mamaria está asociada a una tosis importante que no es más que la caída de la mama. Entonces son mamas que están muy caídas, que tienen mucho peso y al intentar colocarlas en su lugar y disminuir o disimular un poco el volumen, generalmente las pacientes usan brasieres que no son apropiados, que son pequeños, con unas cintas que son muy delgadas y eso lo que hace es perjudicar todo lo que es las columnas cervical por compresión del trapecio, por compresión local. Entonces, cuando nosotros logramos que esas mamas tengan un volumen menor, considerablemente menor, y que lleguen y que estén en su lugar, pues ya la paciente podrá utilizar un brasier que sea de su talla, que sea apropiado, y desaparecen estos síntomas asociados. Entonces, la mamoplastia reductora generalmente la paciente la busca porque tiene, o sea, independientemente de que le guste o no le guste el tamaño de sus mamas, tiene síntomas asociados como dolor de cuello, dolor de espalda. ¿Ok? O que dicen, yo soy muy, muy delgada y con estas mamas tan grandes, pues me veo muy grande, me veo gorda. Entonces, uno hace esa reducción para tratar de equilibrar el tamaño y la forma de las mamas con el tórax de esa paciente. Entonces, las mamoplastias reductoras, si bien es un solo tipo de mamoplastia reductora, lo que puede variar son las cicatrices o los abordajes. Generalmente lo que más se utiliza es el llamado patrón de Weiss o mamoplastia en ancla, la cicatriz en ancla, ¿ok? Que no es más que el redondo de la areola, una vertical y una horizontal que va por todo el borde inferior de la mama que simula un ancla. Entonces, esa gran cicatriz es para poder quitar la mayor cantidad de tejido para obtener un volumen apropiado y para retirar también la piel, porque nosotros no podemos quitar tejido mamario sin quitar la piel que sobra, porque si no, no vamos a lograr colocar la mama donde tiene que ir. Y también hay pacientes
que se asocia la mamoplastia reductora, aunque suene irónico, con la colocación de implantes mamarios. Hay pacientes que dicen, yo las quiero reducir, pero quiero que me coloque implantes. Y eso lo vemos en qué casos, en pacientes que tienen las mamas grandes, muy, muy caídas, pero ellas no quieren sacrificar tener escote. Y el escote lo obtenemos colocando unos implantes de pequeño volumen, unos implantes de 200, 240 cc máximo, con una cirugía de reducción de tejido, de reducción de piel, y entonces logramos unas mamas más pequeñas, pero con una forma más redondeada, más adecuada, más agradable y más bonita. Perfecto. ¿Y cuáles son las complicaciones o cuáles serían las complicaciones a esperar de este tipo de intervención, la de la mamoplastia reductora? Bueno, las complicaciones de la mamoplastia reductora, una de las principales son las dehiscencia o que se abran las heridas porque son heridas muy grandes, ¿ok? Que y una mama que como tiene mucho componente graso, pues se inflama mucho. Otra complicación es la necrosis grasa, que no es más que ese tejido graso remanente sanguíneo y tiene sufrimiento, tiene isquemia. Y otra complicación son seromas, hematomas, pero con el uso apropiado de drenajes, eso los evitamos y se reducen los drenajes, más o menos los dejamos entre 5, 7, 8 días y ya con eso por lo menos prevenimos lo que es la formación de seromas de las heridas quirúrgicas que puede ocurrir, sobre todo en la parte inferior de la mama. Tratamos de minimizarla con el reposo de la paciente, que tiene que guardar ciertas medidas de reposo, el uso del sostén apropiado, el uso de la cámara hiperbárica, que nos va a ayudar, uno, a disminuir más rápido esa inflamación, ese edema, y dos, a mejorar la cicatrización. Entonces, si tratamos y prevenimos una complicación, pues también disminuimos las posibilidades de que exista otra complicación. Ahora bien, fíjate, en la mamoplastia de reducción lo que se busca es extraer la mayor cantidad de tejido graso, que es lo que le está dando volumen a la mama. Pero ¿cómo evita el cirujano plástico Sí, extraer tejido glandular y qué impacto puede tener más adelante si esa persona no ha tenido todavía hijos, decide tenerlo y decide amamantar al bebé? ¿Qué impacto puede haber? ok. Cuando uno hace la mamoplastia reductora, uno quita tanto tejido mamario como tejido graso. No quita las dos cosas. Porque el tejido mamario y el tejido graso, pues se encuentran todos en la mama. ¿Cómo, cómo hacemos? Normalmente en pacientes jóvenes, nulíparas, y que tienen deseo, evidentemente, de tener hijos y de lactar, por supuesto, uno le trata de decir, tenga sus bebés, amamante, y después, si es verdad que puede haber cierta limitación en la lactancia materna después de una mamoplastia reductora, sobre todo en aquellos que quitamos 500, 600, 700, 800 gramos de tejido. Cuando uno hace la reducción, uno trata de evitar lesionar los complejos areola-pezón o donde llegan los de la areola hacia atrás. ¿Para qué? Para que esos ductos prevalezcan y esa areola y ese pezón pues mantengan su irrigación y puedan mantener hasta cierto punto su función. Pero es verdad que sí puede haber limitación en la producción y la lactancia en una paciente que ya tenga una cirugía de reducción mamaria realizada. También, por supuesto, así como en la mamoplastia reductora, en la explantación y en la mamoplastia de aumento, la paciente debería y debe evitar salir embarazada por lo menos hasta un año después de la cirugía, porque hay que darle chance a esa mama que cicatrice, a esa mama que sane, porque si la paciente se embaraza al poco tiempo de haberse realizado la cirugía, esa es una mama que va a empezar a crecer por las hormonas del embarazo, esos ductos van a empezar a desarrollarse, todos esos lobulillos, y es una mama que todavía va a estar en proceso de cicatrización. Entonces, lo que podemos tener con eso es que la paciente haga quistes de leche o que haga unas mastitis en el posparto que no queremos que suceda. Perfecto. Bueno, ahora vamos a hablar de la mamoplastia de reconstrucción. ¿Qué es?
¿Cuáles serían las indicaciones y posibles complicaciones? Ok, la mamoplastia de reconstrucción es aquellos procedimientos que se realizan en la mama cuando la misma ha sido sometida a una cirugía, bien sea parcial o total, donde se retira el tejido mamario, que generalmente ocurre en aquellas pacientes que tienen pues cáncer de mama. Entonces, cuando a la paciente se le realiza una mastectomía parcial o total, en muchos casos se realiza la reconstrucción de manera inmediata porque la paciente, uno, pues cumple con los requisitos para hacerlo y dos, porque la paciente lo solicita. Hay otras pacientes que sencillamente lo que quieren es quitarse la mama enferma y no les importa reconstruirse de manera inmediata. Entonces, pero en aquellos casos donde la paciente lo solicita y se puede realizar, nosotros le planteamos la reconstrucción de manera inmediata, que es la cirugía de reconstrucción de la mama que se realiza en el mismo acto quirúrgico después de que el mastólogo retira la mama enferma. Y esta cirugía, ¿cuál es su finalidad? Pues volver a aportar volumen, a aportar forma y hacer que esta paciente que ha perdido parcial o totalmente su mama, pues no se quede plana totalmente, sino que tenga una mama que se parezca lo más posible a la mama contralateral o la mama sana. También podemos realizar las reconstrucciones de manera diferida. ¿Qué quiere decir que es manera diferida? Que no se realiza en el mismo momento, en el mismo acto quirúrgico en el que se le estirpa la glándula mamaria a la paciente, sino que se realiza después cuando la paciente ya cumplió su tratamiento, quimio, radioterapia o algún otro tratamiento que tenga que realizar para tratar su patología de base. Entonces, esta cirugía diferida se realiza a los 6, 8, 9, 10 meses, un año, dependiendo de cuando la paciente pues haya completado su tratamiento. Entonces, la cirugía de reconstrucción puede ser sencillamente una cirugía que se realiza colocando un implante mamario en los tejidos que ya me quedan. Puede ser una cirugía en donde, además de colocar el implante, necesito cubrir o completar esos tejidos con tejidos de otra parte del cuerpo, que es cuando realizamos los colgajos. Y uno de los que más realizamos es el colgajo dorsal ancho, que es este colgajo que proviene o se toma de la espalda. ¿Ok? Y entonces nosotros volteamos ese colgajo de la espalda con piel a la parte de adelante y con eso logramos completar el volumen que pueda faltar después de una mastectomía total. Y generalmente eso lo hacemos con la colocación también de implantes mamarios o de expansores mamarios que también se utilizan. Y en aquellos casos donde la cirugía ha sido tan dramática porque era una enfermedad muy avanzada, estos colgajos van a tener más que una finalidad para reconstruir la mama, es para reconstruir la pared del tórax. ¿Por qué? Porque queda un defecto tan grande que ahí ni siquiera estamos reconstruyendo mama, sino solamente estamos tapando el defecto tan importante que pueda quedar esa resección. Pero eso lo vemos en aquellos casos donde las pacientes tenían una enfermedad muy avanzada y el defecto ha sido muy, muy grande. También tenemos que las complicaciones de las cirugías de reconstrucción, pues evidentemente van a depender del tipo de cirugía que le hagamos. Si le colocamos solamente un implante, pues las complicaciones son las mismas de una mamoplastia de aumento, ¿ok? Y si, haciendo la salvedad de que si esta paciente va a requerir radioterapia en el postoperatorio, una complicación a largo plazo que es más frecuente que la vea es la contractura capsular, que está descrito que es más frecuente en aquellas pacientes que reciben radioterapia en posterior a cáncer de mama. Eh, lo que hacemos es una cirugía con colgajos, bien sea de la espalda o del abdomen. Las complicaciones, bueno, van a ser las inherentes al lugar donante y al lugar de la recepción, por supuesto. En el lugar de donde sacamos el tejido puede haber seromas, hematomas y dehiscencias de las heridas también, de las que se abran las heridas. Y en el lugar receptor, una de las complicaciones más temidas por los cirujanos es la necrosis del colgajo o que el colgajo, pues, se muera porque la irrigación o el drenaje y la irrigación y el drenaje venoso pues no llegaron a ser lo suficientemente buenos para permanecer esos tejidos que se han enviado. Entonces esa es una de las complicaciones más temidas porque cuando se pierde un colgajo pues ya no estamos perdiendo
pues estamos perdiendo algo que necesitábamos para poder reconstruir ahí y que ya no lo vamos a poder utilizar. Entonces tenemos que ahí recurrir a injertos libres, a otro tipo de procedimientos, quizás un poco más engorrosos y con mayores complicaciones asociadas y con resultados no tan satisfactorios. Y también otra cosa que es importante saber es que el procedimiento de reconstrucción mamaria no implica solamente trabajar sobre la mama enferma, quiere decir restituir parcial o totalmente ese volumen, sino que también tenemos que trabajar sobre la mama contralateral, la mama sana. ¿Por qué? Porque si es una paciente que tenía unas mamas muy grandes, le resecaron una mama completa y nosotros le colocamos un implante solamente para que tratar de reponer un poquito de volumen, la mama contralateral, o sea, la mama sana, va a seguir teniendo un volumen muy grande. Entonces, sobre esa mama también tenemos que trabajar y hacer una reducción para tratar de llevarla al tamaño definitivo de la mama que vamos a reconstruir. Para que haya simetría, por supuesto. Exacto. Ese es uno de los últimos tiempos de la reconstrucción, es la simetrización y la reconstrucción del complejo areola-pezón del lado reconstruido, que en aquellas pacientes donde se le extirpa por completo la glándula, también se extirpa la areola y el pezón, y entonces esas pacientes hay que reconstruirlas para que queden más simétricas y tenga su mama una areola y un pezón. Ahora, ¿cómo hacen en el caso, Carolina, en el que la mama que tiene la lesión se le ha extirpado el areola y el pezón? ¿Cómo se hace en ese caso? La reconstrucción del pezón se puede hacer con colgajos, pequeños colgajos locales que se hacen en la piel que quedó en la mama que estamos haciendo nueva. Pero actualmente hay técnicas no quirúrgicas para obtener unos bonitos complejos areola-pezón, que es el tatuaje 3D del complejo areola-pezón, que se realiza mucho en Estados Unidos, también se realiza acá bastante, y las personas que tatúan las areolas, pues le quedan perfectas. El paciente, si el paciente se ve de frente en un espejo, prácticamente se va a ver su areola de tatuaje igualita a la areola natural de la otra mama. Lo único que, claro, cuando la ves desde arriba, no va a tener la prominencia del pezón, a menos que le hagamos un neopezón con estos colgajitos locales. Y otro método de reconstrucción, que no es reconstrucción, sino que es para volver a tener areola pezón, este, son los implantes de complejo areola pezón, que son unos discos de silicón que los vende o sea, hay variedad de colores y la persona que los vende, pues lo que hace es ubicar el que sea del color más parecido a la mama contralateral, a la areola, y entonces la paciente con un pegamento especial se pega su complejo areola pezón de silicón y queda exactamente igual que el complejo del otro lado, queda perfecto. Entonces son procedimientos no quirúrgicos que realmente pues facilitan mucho y que la paciente pues se va a sentir cuando se vea en un espejo, pues no se va a sentir del todo mutilada ni amputada de una mama que ya bastante ha tenido que padecer con superar un cáncer. Ok, y igual que hablamos en el podcast pasado, la preparación, eh, tanto para la mamoplastia reductora como la mamoplastia de reconstrucción, para el acto quirúrgico es la misma, básicamente, ¿verdad? Sí, prácticamente el preoperatorio es el mismo que para cualquier procedimiento quirúrgico, teniendo la salvedad que va a depender, lo complejo del acto, va a depender si la paciente va a necesitar o no reconstrucción inmediata en el caso de aquellas pacientes que haya que hacerle una mastectomía. ¿Por qué? Porque son más horas de quirófano, ¿ok? Son horas adicionales de quirófano, es sangramiento adicional, son incisiones grandes adicionales. Entonces, esa paciente que tiene algún comórbido o que tiene alguna otra problema o alguna otra enfermedad, pues tiene que ir tanto de la parte de los niveles de laboratorio, hemoglobina y sus otras enfermedades, pues tienen que ir lo más equilibrado posible, porque al tener una cirugía, no es lo mismo una cirugía de 2, 3 horas a una cirugía de 5, 6 horas, que puede ser una mastectomía, con reconstrucción más simetrización, por ejemplo. Puede ser una cirugía de 6 horas. Entonces, una cirugía más larga con una recuperación que también va a ser más lenta y progresiva. Ok, y las contraindicaciones para la mamoplastia de reducción.
y la mamoplastia de reconstrucción, ¿cuáles serían? Bueno, para hacer una reducción mamaria, realmente las complicaciones serían, o lo que yo diría que son complicaciones, son en aquellas pacientes fumadoras, son contraindicaciones relativas, pero las pacientes fumadoras, tanto para las mamoplastias reductoras como para los procedimientos de reconstrucciones con colgajos, tienen el problema que existe un mayor riesgo de que se dañen esos colgajos, de que se muera, que existe una necrosis grasa y una necrosis del colgajo. En el caso de la mamoplastia reductora, que haya una necrosis o un sufrimiento de la parte vascular del complejo areola-pezón, porque cuando nosotros hacemos una reducción mamaria y quitamos buena cantidad del tejido que rodea la mama, el complejo areola-pezón queda irrigado por un pedículo y ese pedículo se comporta como si fuese un colgajo. Si nosotros tenemos algún problema en la irrigación, ¿por qué? Porque la paciente es diabética o porque la paciente fuma o porque la paciente está descompensada desde otro punto de vista, eso puede llevar como consecuencia de que haya un sufrimiento mayor con mayor edema y una necrosis del complejo areola-pezón, que en una hemoplastia reductora, pues nadie quiere que se necrose un complejo areola-pezón porque es algo bien traumático para el paciente y es un dolor de cabeza importante para el médico para ir, porque eso hay que irlo tratando de manera paulatina, con limpieza. Incluso hay oportunidades que hay que volver a intervenir a la paciente para poder cerrar el defecto, quitar el tejido necrótico, etc. Al igual que en las reconstrucciones, si nosotros se nos necrosa un colgajo, pues esa paciente tiene que volver a ir a quirófano para retirar ese tejido y buscar otras opciones de reconstrucción. Entonces, realmente esa es una de las que yo llamaría una de las contraindicaciones, que aunque es relativa, para nosotros es fundamental. Lo otro de las contraindicaciones para las reconstrucciones inmediatas es que la paciente, por alguna otra razón, no tolere el procedimiento reconstructivo, reconstrucción con implantes relativa cuando va a recibir radioterapia, ¿ok? Yo particularmente, si el paciente va a recibir radioterapia, prefiero hacer reconstrucciones diferidas con implantes, no reconstrucción inmediata. Si es inmediata, prefiero entonces colocarle un expansor en vez de un implante, ¿ok? Y después que pase el tiempo, se cambia ese expansor por un implante. De resto, realmente no hay contraindicaciones para ninguno de los dos procedimientos, mientras que evidentemente la paciente sea llevada a quirófano en las mejores condiciones. Si la paciente tiene más de una o dos o tres procedimientos previos sobre la mama, pues a esa paciente adicionalmente hay que hacerle un ecodoppler de esa mama para saber dónde están los vasos principales que me irrigan esa areola o que me irrigan ese colgajo que yo voy a dejar ahí de tejido para evitar las complicaciones de necrosis. Son detalles que hay que tener en cuenta, sobre todo en segundas, terceras o cuartas intervenciones quirúrgicas sobre la mama. Ok. En general, bueno, y el tipo de anestesia que se usa para esos procedimientos, ¿cuál es? Siempre anestesia general, siempre anestesia general. O sea, yo, por ejemplo, yo conozco cirujanos que hacen mamoplastias de aumento con anestesias locales y sedación. A mí no, yo no lo hago, yo no lo hago. Yo prefiero tener la seguridad de contar en quirófano, anestesiólogo y que el paciente esté en las mejores condiciones posibles y una cirugía tan grande como una mamoplastia, una mastopexia perdón, una mastectomía por un cáncer, que de paso le vamos a hacer una reconstrucción, una cirugía de 5 o 6 horas, ese paciente tiene que ir con anestesia general. Y en una mamoplastia reductora, pues también, esa mamoplastia tiene que ir con anestesia general en quirófano, porque por más que uno lo haga rápido, si son mamas muy grandes, una mamoplastia reductora te puedes demorar 3 horas, 3 horas y media. Entonces te podrás imaginar un paciente sedado, que se mueve, que se despierta, que se vuelve a quedar dormido en una cirugía que también le puede generar pues dolor a la paciente. Ok, en cuanto a la recuperación, Carolina, ¿cuánto tiempo dura la recuperación? Y fíjate, ¿qué indicaciones específicas le dan ustedes, por ejemplo, cuando va a ir a dormir después de estas intervenciones? Porque, por supuesto, ir a dormir a veces puede resultar incómodo. Y luego, ¿cuándo pueden volver estas pacientes a tener nuevamente sus actividades cotidianas como manejar, hacer ejercicio, nadar, etcétera? Ok, en general, tanto para la mamoplastia de aumento, mamoplastia reductora.
y las reconstrucciones inmediatas, donde utilizamos implantes y todo esto, uno lo que le recomienda al paciente es guardar reposo absoluto, absoluto entre comillas, no es estar acostado en una cama sin moverse, pero no hacer ningún tipo de esfuerzo físico, no levantar los brazos más allá de la altura de los hombros, no levantar peso, ¿ok? El paciente tiene que dormir boca arriba las primeras, por lo menos las primeras 2 semanas, que eso quizás es lo que más incomoda a las pacientes que están acostumbradas a dormir de lado. O sea, decirle que tiene que dormir boca arriba implica que las primeras noches la paciente no va a dormir. Entonces uno tiene que indicar a veces relajantes musculares y eso porque a la paciente le duele la espalda porque no está acostumbrada a dormir boca arriba. Entonces es importante dormir boca arriba. El uso del sostén postoperatorio, que también yo se lo indico por lo mínimo 2 meses de manera continua, ¿ok? Actividades como manejar, yo les digo que lo puede hacer más o menos a las 2 semanas, pero el ritmo también lo va a dar la propia paciente. Hay pacientes que tú las operas hoy y a los 5 días están casi que perfectas, como que no les hiciste nada, que van a la consulta y están, hay otras pacientes que a los 4 o 5 días están como si las hubiese arrollado un camión, ya están que no se paran derechas, que les duele todo. Pues digo, la recuperación depende mucho de cada paciente, de cómo sea la tolerancia al dolor de la paciente, de si la paciente se va a acostumbrar a dormir boca arriba, si la paciente va a tolerar estar en casa, ¿ok? Entonces, en cuanto a la alimentación, yo les digo, el primer día coman, este, coman sano, ¿por qué? Porque con la anestesia, por supuesto, hay una disminución en la motilidad del intestino y entonces si comen harina o ese tipo de cosas, pues se van a llenar de gases y después le va a doler más el estómago que las mamas, pero ya a partir del segundo día, una dieta normal, con bastante proteína para ayudar a la cicatrización. El, manejar de 2 a 3 semanas si tiene quien la lleve y quien la traiga. Hay pacientes que lamentablemente no tienen quien las lleve y quien la traiga y a la semana tienen que estar manejando, aunque uno les diga que no deberían hacerlo. Lo que son cocinar y actividades propias del hogar, yo les recomiendo que sean por lo menos un mes. ¿Por qué? Porque aunque diga, no, yo voy a hacer esto un poquito, no, hacer un poquito es que se pegan en la cocina y el calor les puede dar más inflamación, es que se ponen a barrer o es que se ponen a pasar aspiradora o que se ponen a limpiar y quieranlo o no, eso genera un esfuerzo adicional. Entonces, por eso yo les recomiendo nada de levantar peso, nada de levantar los brazos más arriba de los hombros. De hecho, les aconsejo usar ropa que sea abotonada o con cierre para que no tengan que levantar los brazos para meterse una franela. ¿Ok? El uso del brasier apropiado, no llevar sol ni calor, estar en casas tranquilas, nada de playa ni sol, por lo menos los 3 primeros meses, para evitar más inflamación y evitar que las cicatrices se pongan hiperpigmentadas con el sol. Pero básicamente, como te digo, va a depender de cada paciente, evoluciona de una manera diferente. Ya si son pacientes que trabajan, trabajo de oficina, por ejemplo, ya el tercer, cuarto día, ellas en casa pueden trabajar desde su computadora sin ningún problema porque eso no les va a ejercer mayor fuerza ni tienen que hacer ningún esfuerzo físico para trabajar desde casa. Y en cuanto a la actividad física, o sea, vamos a dividir la actividad física Ejercicio. que no requiere alto impacto o la actividad física de bajo impacto. Ok, lo que llamo, por ejemplo, si la paciente dice, no, es que yo hago ejercicio, yo digo, bueno, cuando ya las heridas estén completamente cicatrizadas, ya usted puede comenzar a hacer ejercicio, ejercicio de bajo impacto. Caminar, bicicleta estática sin el uso de los brazos, o sea, sin tener que estarse apoyando. Puede hacer ejercicios de tren inferior, o sea, lo que es abdomen y pierna. Lo que es tren superior o ejercicios de más alto impacto por lo menos 3 meses, ¿ok? Si es la primera vez que esa paciente se le colocaron implantes mamarios, no debería hacer ningún tipo de peso ni esfuerzo sobre el pectoral por lo menos 3 meses. Si ya es un recambio, es un músculo que no está tan inflamado o que es un músculo que más bien se ha adelgazado por el uso previo de implantes, ya a los 2 meses puede comenzar a hacer ejercicios de pesas con poco peso, ¿ok? Y hacer después de los 3 meses de edad, yo le digo, retome de manera progresiva su rutina normal. Si va a hacer ejercicio de alto impacto, bailoterapia, trotar,
CrossFit, es del TRX, este tipo de cosas, los puede ir haciendo en la medida de que no sienta ninguna molestia en las mamas y con el uso de un sostén deportivo apropiado. Si nosotros agarramos y nos ponemos a hacer trotar o hacer ejercicios de alto impacto que tengas que brincar mucho con un sostén que no es apropiado, esa cirugía que te llevó tus mamas a su lugar, pues van a hacer que esas mamas vuelvan a caer porque la gravedad y el impacto pues no perdonan. Entonces se compre un buen sostén postoperatorio, un buen sostén deportivo que les sea capaz de aguantar esas mamas y que usted pueda hacer su ejercicio sin ningún problema. Si ve que está haciendo ejercicio, levanta peso y siente un poquito de dolor, disminuye el peso y a la semana siguiente vuelve a intentar con el mismo peso, así hasta que ya no tenga dolor. Lo ideal es que comience a ejercitarse y que no tenga dolor. En cuanto a la natación, por aquello del movimiento de los brazos, dependiendo del Después estilo, de por los supuesto. después de los 3 meses. ¿Por qué? Porque si antes de los 3 meses todavía tenemos un músculo pectoral que está cicatrizando. Si nosotros al mes nos ponemos a hacer ejercicio, tipo nadar, nosotros lo que podemos hacer es que ese músculo que ya está parcialmente cicatrizado o que está cicatrizado, pero que todavía no está completamente desinflamado, lo que podemos hacer es un desgarro del músculo pectoral y el implante se va a salir del bolsillo y el paciente va a tener, uno, va a tener mucho dolor y dos, va a tener una asimetría importante. Entonces, ese paciente lo más probable es que necesite ser reintervenida, que no es lo que queremos. Mire, y ya para terminar, en cuanto a un término que tú has usado y has asociado con muchas intervenciones de las que hemos hablado, que es la mastopexia. La mastopexia es un procedimiento que va en conjunto con otro tipo de procedimientos de los que hemos hablado, tanto la mamoplastia de aumento, de reducción, la mamoplastia de reconstrucción, y también puede ser un procedimiento aislado que se haga solamente mastopexia. Explícanos un poquitico Sí, sobre eso. sí, se puede hacer generalmente la mastopexia se asocia con cambio de implantes o primera colocación de implantes o reducción, toda la reducción, o sea, la reducción mamaria implica una mastopexia, ¿ok? Porque mastopexia lo que indica es pexiar o levantar ese tejido mamario. Por eso, entonces, hay pacientes que tienen las mamas grandes y caídas, nosotros hacemos una reducción con PEX. Paciente que tiene implantes por primera vez y se los va a cambiar, generalmente cuando uno va a hacer un cambio de implante es porque esa mama ya con los años también sufrió cierta caída. Entonces, uno hace cambio de implantes con Mastopex, ¿ok? Y también hay pacientes que sencillamente quieren hacerse una mastopexia sin colocarse implante, que también se puede realizar en aquellos casos donde es una mama que es de un volumen mediano y tenemos tejido suficiente como para nosotros, al colocar esa mama en su lugar, al pexiar esa mama, va a quedar de un volumen apropiado. ¿Ok? Si es una paciente con unas mamas pequeñas y que de paso están muy caídas, no se van a beneficiar de una mastopexia sin implante. ¿Por qué? Porque a nosotros quitar esa piel que sobra, le van a quedar unas mamas muy chiquiticas, aunque vayan a estar en su lugar. Entonces, ahí lo asociamos con implantes mamarios. Entonces, la mastopexia puede realizarse como procedimiento único sin implantes o con implantes o como un procedimiento secundario al cambio de implante. Y en cuanto a los procedimientos reconstructivos, también en aquellas mamas donde se realiza una mastectomía parcial, quiere decir que no le quitaron la mama completa, el resto de los tejidos que quedaron ahí, que están sanos, junto con la piel, le hacemos un procedimiento también de mastopexia para ubicarlos en su lugar y darle una forma bonita y redonda a la mama, así como también trabajamos la mama contralateral, en muchos casos solo con mastopexia, sin colocación de implantes, porque esa mama ya tiene volumen, no necesita volumen. Perfecto. Bueno, yo creo que con esto concluimos la segunda entrega de esta serie de procedimientos estéticos. No me queda más que agradecerte tu presencia nuevamente acá en Medicina y Algo Más Podcast. Y vamos a hacer unas nuevas entregas. En la próxima entrega, que sería la tercera, vamos a hablar de otros procedimientos estéticos quirúrgicos. Para Ok, luego la entrega ya final sería en ese caso
con esta serie hablaríamos de procedimientos estéticos no quirúrgicos, No que quirúrgico. ya Chévere, son otra serie de procedimientos que maneja el cirujano plástico. chévere. Entonces, dicho esto, no me queda nuevamente más que agradecerte tu presencia acá y por supuesto, pues vamos a seguir conversando sobre estos procedimientos y que para que las personas se mantengan bien informadas porque la información es poder y ciertamente si tenemos información, pues vamos a tomar mejores decisiones. ¿Ok? Chévere. Muchas gracias a usted, doctor, por la invitación nuevamente.